Continuando con las rentas de interés compuesto, vamos ahora a abarcar en este video lo que son las rentas diferidas. Este es un tipo particular de renta porque estamos hablando de una serie de flujos de caja que van a ser iguales, van a ser consecutivos, pero tienen una particularidad. Van a ser pagaderos o recibidos luego de un periodo de gracia establecido. Esto es un término que se utiliza en la jerga financiera para decir que hay un momento, se le llama periodo muerto, también se le conoce como tiempo de postergación. Hay diferentes términos para poder identificar a la renta diferida. Sin embargo, creo que lo más evidente es que se va a dar en el contexto del ejercicio que no se va a pagar de inmediato o no se va a pagar al principio o al final del primer periodo, sino que va a haber como un espacio en donde no se va a realizar ningún tipo de pago o ningún tipo de aporte. Entonces, en este caso, estamos hablando de que se le da como un plazo al deudor establecido en un contrato y negociado ya para que pueda reunir capital y pagar. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué se tiene que considerar esto en la operación financiera? Porque imaginemos una situación en donde el deudor no pueda pagar a tiempo o no tenga la liquidez suficiente para poder cumplir con su obligación, entonces esto suele ocurrir sobre todo cuando hay reestructuración de deudas. Ahora, otros ejemplos donde aplican las rentas diferidas. Normalmente aplica en préstamos bancarios, inclusive también en emisión de bonos cuyos cupones son diferidos. Además, también aplica para lo que son contratos de arrendamiento o alquiler, derecho a uso de activos y lo que serían las ventas a plazo. Esto suena muy bien para el deudor, pero en esta situación el acreedor también sale compensado. ¿Por qué? Porque dependiendo de la negociación, dependiendo del tipo de contrato, se habla de que en este periodo de gracia se debería normalmente acumular los intereses. Todo va a depender, porque hay contratos que te dicen que no hay que pagar ni capital ni intereses, hay otros que te dicen, mira, solamente debes pagar capital, lo que sería el principal, o te dicen, mira, se acumulan intereses en el periodo de gracia, eso se suma al valor principal de la deuda y efectivamente, ¿qué sucede? Que al momento de pagar, el total de la deuda aumenta y la cuota pendiente también. Eso hace que se pueda compensar el riesgo y el costo de oportunidad que tiene el acreedor por tener que esperar a que el deudor resuelva su situación particular. Ahora, gracias a ello, tenemos que considerar en la formulación este factor que se va a descontar con el tiempo diferido. Es decir, hay que tomar en cuenta a la hora de hacer el traslado de los flujos este periodo de gracia. Ahora, este tiempo diferido efectivamente es un nuevo término que va a abarcar este espacio y lo que sí es que para este tipo de renta solamente vamos a calcular el valor presente porque básicamente el valor final sería capitalizar la cantidad considerando el periodo de gracia, no tiene mucho sentido, así que nada más nos vamos a quedar con esto porque está asociado nuevamente a lo que es financiamiento, en pocas palabras. Ahora, lo que sí tienen que estar pendientes es que la operación financiera, y lo voy a mencionar al final del video, incluye el periodo de gracia y además incluye el periodo de la operación cuando ya está activa. ¿Ok? Entonces, vamos con el set de ejercicios. Todos los semestres yo planteaba y claro, iba actualizando este ejercicio. Esto ya es como una tradición donde involucraba a Bad Bunny. Estoy consciente que sacó una canción donde básicamente está haciendo o recitando versos en japonés. Pero me quedo con Hoy Cobré, relativamente reciente para el momento que se está grabando este video. Y bueno, yo pienso es en el beat, tananan, tananan, tananan. Y claro, no olvidar esta aparición del gran Snoop Dogg, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo hacía en semestre presencial? Cada vez que llegaba el ejercicio de Bad Bunny, yo ponía a una persona o a dos a que recitaran el ejercicio imitando a Bad Bunny con su tono particular y con su acento. Y bueno, así se rompía el hielo y quien fuera osado, ¿verdad? Y no tuviera pena, se ganaba unos puntos. No sé si podamos llevar esto a una sesión de Zoom, pero sería algo bastante divertido.
Pero bueno, en este caso, y siempre he puesto el mismo contexto, Bad Bunny piensa comprarse 5 Maseratis para usarlo en el video musical del remix de Hoy Cobré, hipotéticamente hablando, que en este caso sería obviamente con un verso de Snoop Dogg, aspirando a conseguir chamba durante la cuarentena. O sea, aquí poniendo un poco de contexto, ¿no? Relacionándolo con la canción. Fíjense, el precio unitario por vehículo, tengo entendido que este sería el costo, $250,000. Y claro, esto yo sé que va a sonar poco realista, pero a ver, Bad Bunny le pide al contador, a su contador de confianza, que solicite un crédito. Pensamos que Bad Bunny ahorita es millonario, que va a estar pendiente de él de pedir un crédito y financiarse. Aunque, ojo, una persona inteligente financieramente entiende el provecho de utilizar dinero ajeno. Y claro, el contrato establece que se paguen, en este caso, cuotas trimestrales vencidas por 2 años. Bad Bunny no va a estar pendiente del seguimiento del crédito, allí es donde el contador entra. Y aquí podemos ver que las cuotas tenemos la frecuencia y además tenemos la modalidad, efectuándose el primer pago 2 trimestres después de la fecha de adquisición. Importante, para identificar una renta diferida, este término es clave. Saber que algo lo vas a pagar luego, lo vas a pagar después o lo vas a pagar postergado es característico de la renta diferida. Y en este caso, la tasa de interés que se va a aplicar es del 6%, se asume que es anual, con capitalización trimestral. Aquí podemos ver que hay match, no hay que sacar tasa efectiva. Y adicionalmente, miren esto, el cantante canceló cuotas adicionales al final de los 3 últimos trimestres y se les da el valor de las cuotas adicionales. La pregunta es, ¿cuánto vale la cuota trimestral por pagar considerando las adicionales que forman parte del préstamo? Bien, para ello tenemos que hacer nuestra línea de tiempo, hay que organizar la data y hay que empezar a valorar. Fíjense, en esta oportunidad es interesante, ¿verdad? Porque tenemos un periodo o tiempo diferido de 2 trimestres. Observen que el valor presente en este caso es 1.250.000 porque estamos hablando de 5 Maseratis y tenemos que calcular son estas rentas, tomando en cuenta que en los últimos 3 trimestres hay unos pagos adicionales que se pueden ver como cantidades únicas. Entonces aquí tenemos como un de todito, un poco de todo. Bien, para ello, ¿qué vamos a hacer? Bueno, aquí tenemos los datos, ¿no? Multiplicamos 250.000 por 5 vehículos, tenemos la cantidad total que se va a financiar. Tenemos el tiempo diferido, tenemos la tasa trimestral, tenemos el plazo y necesitamos calcular esta R. Ahora sí, si lo vemos como la operación financiera del préstamo como tal, este valor presente consiste en la suma de dos elementos: las cuotas por pagar, que implica el monto principal e intereses, y adicional hay que sumarle los aportes adicionales, como pueden ver acá. Ahora vamos a desarrollar la fórmula. Fíjense, yo en primera instancia voy a determinar lo que son las cuotas originales. Fíjense que aquí los plazos, lo que es el N por M, lo pongo en rojo porque estamos hablando de una tasa anual con capitalización trimestral y estamos llevándolo todo a lo que sería términos anuales. Este 4 se va con este 4, igual que acá. Entonces aquí se puede ver reflejado los 8 trimestres donde se van a pagar las cuotas y aquí tenemos los 2 trimestres diferidos, que aunque no se va a pagar, se tiene que actualizar en la fórmula matemática. Lo mismo va a ocurrir con el resto, porque si consideramos las cuotas adicionales como cantidades únicas, entonces aquí podemos ver que se manifiestan en el trimestre 8, 9 y 10, que expresado en términos anuales vemos como todos los 4 que están acá se eliminan. Ahora, ¿qué hay que hacer? Yo recomiendo desarrollar los valores presentes de estas cuotas adicionales y luego ir desarrollando esta estructura que ven aquí para luego poder hacer el despeje de la renta. Aquí, claro, uso 2 decimales por tema de espacio, pero si dan más, entonces el valor va a ser más específico, más ajustado. La idea es aislar la R, ¿no? Y estos términos todos que están sumando
se pasan restando al otro lado. Entonces, nada, la idea es que tengamos la R acá y poder pasar este término que está multiplicando, se pasa dividiendo. El 1083 es porque tomé todos los valores, en este caso lo que hice fue sumarlos todos y luego lo pasé directo restando, y este sería la renta o sería la cuota por pagar, considerando que en los últimos 3 trimestres adicionalmente tiene que pagar las cuotas adicionales. Estas cuotas adicionales lo que van a hacer es sin duda reducir este valor de la cuota original si esto no existiera. Y con eso, bueno, ya le hicimos el plan de financiamiento a Bad Bunny. Excelente, ¿no? Perfecto. Ahora vamos a un caso más elaborado. Vamos a considerar a la empresa inmobiliaria Century 21. En este caso se anuncia la venta de uno de sus locales comerciales y se da una serie de condiciones. Y pendiente, aquí hay muchísima información. Tenemos un precio de contado de $750,000 de la propiedad. Este precio de contado es el valor presente y es lo que se va a financiar. Cuando se hacen estos programas de financiamiento, aquí hay que establecer valor, plazo, tasas y consideraciones adicionales, porque fíjense, y esto es interesante, estamos hablando de un pago de una cuota inicial y una cuota final. Esto suele ocurrir, sobre todo en escenarios, por ejemplo, como la economía venezolana, donde hay incertidumbre. Si bien es cierto que la renta vencida y la renta diferida, bueno, a ver, benefician al deudor, el acreedor de alguna manera también se debe resguardar, no solamente con el tema de acumular intereses en el periodo muerto, sino también cobrando, digamos, de frente una parte del valor de una vez. Si se cobra una cuota inicial en el momento cero, entonces ya el acreedor tiene liquidez y así se está resguardando. Bien, ahora vamos a ir desglosando cada una de estas condiciones. Aquí tenemos 15 años de plazo de pago y las cuotas son semestrales, pero se comienza a pagar 3 años después. Es decir, estamos considerando en este caso 6 semestres. Ese sería el plazo diferido. Ahora, tenemos una tasa de interés primero del 9% anual, pero la capitalización es mensual. Entonces, alerta, aquí no hay match. Fíjense que no hay match tampoco con la segunda tasa. Además, miren esto, se va a aplicar la tasa, ahora el periodo de vigencia está basado en las cuotas activas. Cuota activa es aquella que se paga luego del periodo de gracia. Entonces, ojo pelado porque aquí tenemos, digamos, la barrera para poder ver en qué momento se empieza a aplicar esta tasa y cuándo empieza la siguiente, que en este caso estamos hablando de 12% anual con capitalización mensual por el resto de la operación. Y además hay que incorporar en la estructura la cuota inicial que representa el 25% sobre el precio de contado. Estas condiciones las pone el acreedor y la cuota al final de último, que es equivalente al 10% sobre el precio de contado. La pregunta es, considerando todo esto, ¿cuál es el monto correspondiente a la cuota semestral que tiene que pagar el deudor? Bien, este ejercicio sin duda es uno de los más completos que hay que prestarle atención, sobre todo porque ahora tenemos dos tasas de interés y tenemos que actualizar. Tenemos que actualizar todo eso en la operación. Ven, tenemos una serie de datos. Ya todo lo tenemos expresado. El tiempo diferido en términos semestrales, el valor presente, las dos tasas mensuales que sin duda hay que convertir a efectiva semestral. Fíjense que los periodos yo también aquí ya los puse en semestres, que está asociado con las cuotas activas. Aquí tenemos entonces lo que sería las cuotas al principio, lo que se paga de contado al inicio y lo que se paga al final, que como decía el ejercicio, uno tiene que ver con el 25% de 750,000 y el otro valor es el 10%. Y necesitamos es esta R semestral. Bueno, lo primero que hay que hacer es calcular la tasa efectiva. De hecho, aquí lo pongo, ¿no? Hay que calcular las tasas efectivas para poder tenerlas ambas en términos semestrales. Recuerden, aquí en el denominador ponemos
la frecuencia de la tasa que queremos adaptar. Y tenemos los resultados. Aquí no lo voy a poner en porcentaje por un tema de espacio, porque hay que hacer varios cálculos, pero no quería continuar sin hablar un poco de la línea de tiempo. Aquí es importante detallar todo para que se vea mejor, para que se aprecie y se sepa cómo vamos a comenzar, porque sin duda tenemos que igualar este valor presente con toda la serie de operaciones financieras que están aquí y tenemos que actualizarlas a valor presente, tomando en cuenta la primera cuota, tomando en cuenta el tiempo diferido, sabiendo que en este tiempo diferido actúa una primera tasa de interés. Aquí hay un corte para que pueda entrar la segunda tasa de interés y en estos dos tramos están estas rentas que se llaman cuotas activas porque luego del periodo muerto ya en el semestre 7 se empiezan a pagar y además ya en el semestre 36 al final se incurre a esta segunda cuota. Tomen en cuenta lo siguiente, aquí se suma tanto el periodo muerto de 6 semestres más los 15 años o 30 semestres de la operación financiera. Ahora, tomando en cuenta todo esto, vamos a empezar a formular. Tenemos las tasas efectivas. ¿Cómo comenzamos? A ver, lo primero es saber que para este cálculo ya la primera cuota de contado está en el periodo cero, ya está en el presente, no tenemos que actualizar nada, no tenemos que descontarle ninguna tasa, pero aquí tenemos una renta que es la que hay que determinar que va a ser afectada por la primera tasa de interés, considerando este plazo que son 14 semestres, porque son 14 cuotas activas que empiezan en el semestre 7 y terminan en el 20. Y aquí hay que incorporarle el factor del tiempo diferido, porque se actualiza no solamente hasta el semestre 7, sino que hay que actualizar hasta el periodo cero de la operación. Ahora, a esto hay que agregarle, ya que estamos hablando de un segundo corte, tenemos una serie de rentas que se tienen que actualizar considerando la segunda tasa de interés del semestre 21 al 36, que son 16 periodos, y de hecho si suman da 30 y se cumple el plazo de pago de la operación. Pero aquí hay que actualizar intereses, hay que considerar el tramo cuando se echa hacia atrás, hay que considerar la primera tasa de interés y además hay que considerar el periodo muerto. Fíjense que aquí estos 20 semestres es la suma de los 14 semestres de la vigencia de la primera tasa más los 6 del periodo muerto. Y por último, hay que considerar en este caso lo que sería la segunda cuota que se va a pagar al final, pero se tiene que actualizar considerando las dos tasas de interés. La primera que aplica por 20 semestres y la segunda que aplica por 16 semestres. Ya tenemos todo expresado en términos actuales. De tal manera que ahora lo que queda es simplemente desglosar, calcular, mover términos y despejar la R. Claro, el proceso más complejo sin duda es estructurar la operación, pero una vez que esto está listo, básicamente es ir resolviendo con la calculadora. Aquí sí me tomé la molestia de poner 4 decimales, de tal manera de, claro, vamos agregando todo. Aquí puse 2. Bueno, temas de oficio, ¿no? Se pasa. Ah, bueno, mira, aquí sí puse los 4 decimales. Bueno, va a dar más exacto, ¿no? La idea es que una vez que acumulamos todos los términos semejantes, todos los valores los ponemos aquí, pasamos dividiendo este factor y tenemos la renta de 46.511,3682 dólares que se debe pagar semestral, considerando el resto de las operaciones que se involucran en el periodo. Para cerrar y simplemente para resaltar e insistir sobre lo que les estaba comentando, no se les olvide que el periodo de la operación total involucra tanto el tiempo diferido como, digamos, el periodo activo de esta operación financiera. Y con esto concluimos con el set de renta diferida y vamos a continuar con otro tipo de renta a partir del siguiente video.